La comunicación verbal, aun cuando sea a grandes audiencias, al incorporar emoción, tono, ritmo, gesto y lenguaje no verbal, es hasta 6 veces más potente que la comunicación escrita. ¿Lo habías pensado? Bienvenido, facilitador imparable. Soy Milena Figueroa, una mentora que cuenta historias. Y esto es Aprendizaje Vivo, un espacio para el aprendizaje. Hemos venido conversando acerca de los formatos de entrega de aprendizaje en las organizaciones. Ya hablamos de grupal o uno a uno. Y cuando hablábamos de grupal hacíamos la distinción entre grandes audiencias y grupos pequeños. Hoy nos vamos a centrar en grandes audiencias. El primer reconocimiento que necesitamos hacer es entender que cuando trabajamos con grandes audiencias estamos hablando de 50 o más personas, estamos trabajando con un dominio de aprendizaje bien específico, información verbal. No va a haber desarrollo de destrezas, no va a haber desarrollo de habilidades intelectuales y probablemente no va a haber un cambio de actitud. Va a haber información. Es posible que esta información toque la fibra de las personas y podamos iniciar un camino hacia el cambio de conducta. Ahora, solamente el trabajo con grandes audiencias no genera un cambio de conducta. Y lo vemos claramente en las organizaciones. Uno de los grandes dolores que encontramos como factor común en las organizaciones es el tema de seguridad y salud en el trabajo. El uso de los implementos de protección personal. El uso de los implementos de protección personal es un tema de actitud, porque el trabajador conoce sus equipos de protección personal. Eso significa que la información verbal la tiene. El trabajador sabe utilizarlos, o sea que tiene la habilidad intelectual, sabe colocárselos, tiene la destreza motriz. Seguridad y salud al trabajo va de actitud, de querer utilizar los implementos de protección personal. Y en las organizaciones, usualmente, este tema se trata a través de grandes conferencias o videos pregrabados. Cuando hablamos de grandes conferencias o videos pregrabados, estamos hablando de información verbal. La información verbal no llega lo suficientemente profundo para mover la actitud. Hay un impacto, especialmente cuando en estas presentaciones o videos grabados seleccionamos las fotos más impactantes de los accidentes más horribles para compartírselas a los trabajadores, y eso genera un impacto que no se sostiene en el tiempo. El impacto es inmediato y es efímero. Es importante que tengamos claro cuál es el alcance en materia de aprendizaje cuando trabajamos grandes formatos, porque es muy útil. Lo importante es saber utilizarlo. Entonces, en grandes formatos tenemos la más común, la conferencia. La conferencia es una presentación formal en la que un experto entrega una información a una gran audiencia. Muy poco permite la interacción, puede abrirse un espacio de preguntas y respuestas, pero no es lo usual. La conferencia tiene como gran ventaja, primero, que alcanza un número muy grande de personas, segundo, que entrega información detallada y que puede generar una base teórica sólida. Entre sus desventajas tiene que la falta de interacción no genera un conocimiento o un dominio profundo del tema que se trata. Luego tenemos la charla. La charla es como la hija pequeña de la conferencia. La charla es una presentación en un ambiente un poco más informal y puede hacerse en grupos más pequeños. La charla permite el intercambio de información, preguntas, respuestas, opiniones, aportes, y por eso en algunas organizaciones, en algunas culturas, a la charla también se le conoce con el nombre de conversatorio, porque permite la conversación. Igual su alcance a nivel de aprendizaje, de profundidad o de dominio del aprendizaje sigue siendo menor a otros formatos, porque solo se conversa del tema. En la conversación se pueden generar aprendizajes interesantes que luego pueden ser reforzados con otras modalidades.
En tercer lugar tenemos la Masterclass. La Masterclass ya incorpora, además de los elementos que hemos visto anteriormente, el gran dominio por parte del experto, la presentación organizada de la información, la base teórica sólida, también incorpora elementos audiovisuales para el refuerzo de este aprendizaje. En la Masterclass tenemos como ventaja que se entrega una información bien condensada, bien pulida, estratégicamente curada para el aprendizaje de quien está en la audiencia. Como desventaja, nuevamente, este aprendizaje se lleva de una forma exclusivamente teórica. No hay un espacio para la práctica, para la aplicación, para la simulación. Otro formato tenemos la presentación, que es la más común en las organizaciones. De hecho, un 70% de los trabajadores aproximadamente considera que tener habilidades para la presentación de resultados sería beneficioso para su carrera, y menos de un 40% de los trabajadores cree que tiene las competencias requeridas. Ahí vemos el valor que la presentación de resultados, presentación de informes en general, tiene en la organización, y sin embargo las personas no se sienten capacitadas. De hecho, hay un estudio que dice que más del 90% de las personas se sienten nerviosos o ansiosos ante la inminencia de la presentación de sus resultados o de sus informes, de hablar en público en general. Hay una anécdota de Seinfeld, este comediante norteamericano, que en un chiste decía que el mayor temor del ser humano es hablar en público, y el segundo es la muerte. Según esto, si estás en un velorio, preferirías estar en el ataúd que diciendo las palabras de elogio al difunto. Chiste aparte, es una realidad. Las presentaciones son sumamente útiles en comparación con la entrega del informe de resultados, y aún así las personas no se sienten capacitadas para hacerlo en la organización. El informe tiene como gran valor agregado que entrego los resultados y permite la retroalimentación inmediata, la clarificación de dudas, el espacio para generar posibilidades, para crear opciones, para generar estrategias o ideas que permitan profundizar, mantener, mejorar o cambiar esos resultados que se están presentando. Entonces, como experiencia de aprendizaje ante audiencias, la presentación de información nos trae una gran cantidad de ventajas dentro de las limitaciones que tiene el formato en sí mismo, pero sigue siendo una opción maravillosa para el aprendizaje en la organización, especialmente porque abarca grandes volúmenes de personas. Tienes grandes volúmenes de personas hablando el mismo lenguaje, manejando la misma información, y además, si están allí, está garantizado que están recibiendo la información, cosa que no necesariamente puedo garantizar cuando envío la información por correo. En nuestra próxima entrega de la próxima semana vamos a profundizar un poco más en la presentación de información, de ahí más bien en cómo organizar la información cuando la voy a presentar, cómo armar una presentación, cuáles son las etapas de una presentación en público, y podríamos tal vez hablar de algunos tips para manejar el miedo antes de hablar en público. Si te interesa aprender más sobre este tema o cualquier otro que se te ocurra, déjamelo saber en los comentarios. Este es un espacio para aprender juntos. Seguimos conversando, continuamos con las modalidades de aprendizaje en el trabajo, porque esto es aprendizaje.